Ok, estamos una vez más aquí para presentarles lo que son modelos de entrada y voy a detallarles un poco los modelos de la entrada, cómo es que se van dando, ¿no? En este caso, si no tienes si no tienes noción de los conceptos que vamos a tratar, te recomiendo el curso de trading institucional que te lo estoy dejando aquí, ok, para que lo puedas ver. Y pues nada, de hecho vamos a comenzar ya con el video. Mi nombre es Shair y vamos a comenzar explicando un poco sobre los modelos de entrada. En este caso vamos a detallar cómo se tomó esta entrada, okay, en el euro USD en una temporalidad de 15 minutos. Lo primero que vimos es de que el precio, luego de una sucesión, luego de una acumulación, el precio rompió su estructura hacia la baja, ok, y tomando liquidez de este mínimo, o sea, de estos mínimos de aquí. Okay. Una vez que el precio ha tomado, ha neutralizado o ha roto ese mínimo, el precio yo vi que lo que hizo es romper su estructura. En este caso, si antes estaba cayendo, ok, como lo estaban viendo anteriormente, el precio comenzó a subir. A eso le llamamos un cambio de dirección o un boss o un quiebre de estructura. Entonces, como venía antes bajista, ahora lo quebró. Posiblemente puede ser alcista. En este caso sí lo hizo. Lo que se esperaba aquí es que normalmente llegue a este order block inicial, que es el order block que inicia el movimiento de la ruptura, inicia el cambio de la estructura, pero en este caso no lo hizo. Y el modelo en este caso de entrada sería esperar lo siguiente, ¿no? Que el precio rompa la estructura, nuevamente hace un retroceso y se impulsa hacia la alza, dejándonos un fractal alcista, que el fractal alcista se compone de un impulso, un retroceso y un impulso, y en este caso nos da indicios de que probablemente pueda el precio dirigirse hacia la alza. Ahora, donde nosotros que tomamos la entrada tenemos dos zonas. Ahora tenemos este orbe de aquí, que es el decisional, el que acaba de romper una nueva estructura, inicio del impulso, final del impulso, retroceso, y ahora el precio rompe el máximo anterior que tiene aquí. Entonces lo que estamos viendo es una ruptura alcista, ¿ok? Tenemos dos zonas para tomar, zona número 2 y zona número 1. Zona número 1, el orbe inicial, el que genera todo el movimiento, el cambio de la estructura, y número 2, el orbe decisional, el que pues está en el medio, está indeciso. Entonces podemos colocar 0.5% cada entrada y un riesgo de recompensa de 1 a 4, 1 a 5 y está bastante bueno. Ok, entonces 1 a 5 normalmente está muy bueno, muy ficho para que puedas entrar. Entonces ruptura alcista, entrada en un orbe decisional, calculamos el riesgo y le entramos. Este modelo de entrada es muy potente para que puedas entrar. Asegúrate de que siempre se dé estos pasos. Toma de la liquidez, ok, que el precio haya neutralizado mínimo, luego que haya roto la estructura como punto número 2, punto número 3, que recapitalice el orbe o que llegue nuevamente al orbe que ha roto la estructura. Si en este caso no puede darse en el orbe inicial, puede darse en el orbe decisional. Ese es el modelo de entrada número 1. Vamos con el modelo de entrada número 2. Bien, estamos en el modelo número 2. En este caso es un modelo de entrada por zona de demanda. Ok, la anterior es un setup bastante bueno. En este caso el modelo de entrada es por una zona de demanda. Y vamos a ir detallando un poco lo que hizo en este caso el dólar franco, ¿no? En una temporalidad de 10 minutos. Miren lo que hizo el dólar franco en una temporalidad de 10 minutos. Pues lo que hizo es, primero venía acumulándose, ok, venía acumulándose. Y dimos paso a que el precio tenía esta liquidez, ok. Esta liquidez interna, ven que este máximo, bueno, este oro ya era mitigado, este oro también fue mitigado, oro mitigado. Y pues bueno, se formó una piscina, ¿no? Una piscina de liquidez que está actualmente ahí. Entonces lo que vimos fue para adelante, ok. Vamos a ir leyendo de la izquierda hacia la derecha. Vimos de que el precio hizo una neutralización, es decir, el precio ha roto el mínimo simplemente y se quedó ahí. Luego hizo un quiebre de estructura, o sea, un boss. Pudimos haber entrado en este orlo, sí, fallamos, la verdad que no entré. Luego pudimos haber entrado en este otro porque mira, hizo un quiebre nuevamente, pero no le entramos. Y pues bueno, ya vimos que este orlo cuando llega acá nuevamente, el orlo de aquí ya es usado. Es decir, esta vela, vamos a ir detallándolo, esta vela de aquí, el precio ya ya lo tocó. Ya tocó todo el recuadro primero. Ok, entonces ese orlo ya es mitigado. Nuevamente vemos este orlo número 2, el de gris. El precio sale y nuevamente llega. Entonces ese orlo ya es mitigado o ya es tocado. Esto en un futuro será liquidez para que el precio pueda caer con fuerza. Ok,
Entonces luego lo que vimos es de que el precio acumula, y ya saben ustedes que las acumulaciones, al menos así, en forma rectangular, es una zona de demanda. Luego el precio lo que hizo es no se aguantó y salió disparado hacia arriba, haciendo una ruptura alcista en el cual el precio hizo un boss, un quiebre de estructura alcista. Entonces lo que en realidad estamos viendo es la zona de demanda para poder atacar y calculamos el riesgo para poder entrarle, ¿ok? Esto fue en un horario de 8 o 9 de la mañana, sesión de New York, perdón, las 6 de la mañana, pre-New York, pre-apertura de New York. Y pues nada, dólar franco, perdón, hizo una entrada bastante buena, una zona de demanda un poquito arriesgada, la verdad la considero yo. ¿Por qué? Porque al igual como están viendo aquí, esto era liquidez por tomar. Pudo el precio fácilmente venir a caer a neutralizar o a romper o a distribuir por debajo de esos mínimos y estaría bastante buena. Pero esto es un modelo teniendo en cuenta la zona de demanda que podemos haberla tomado. La próxima vez que veas un escenario así, en 10, 15 minutos, 5 minutos, pues date cuenta de la zona de demanda. Y de igual forma, siempre hay que analizar la liquidez. Ojo, y como ya nos dio esta entrada, nos dio este trade ya se dio, que fue un 1 a 5 bastante bueno. Esto, como ya lo acabo de explicar aquí, en un futuro es liquidez para tomar el precio. Cuando venga aquí en un futuro, el precio lo va a venir a romperse, literalmente va a venir a distribuir por debajo, ¿okay? De estos mínimos. No va a respetar nada y lo digo con una seguridad que pueden irlo a revisar a la gráfica ahora y pues nada, pueden ir a comprobarlo. Vámonos con el siguiente modelo de entrada y aquí nos despedimos, muchachos.